¿Qué viste de niño que te haya traumatizado hasta ahora? Me dirigí al colegio por el mismo camino que una profesora y amiga de la familia. Ella iba justo delante de mí, cuando su exnovio se acerca corriendo, le dispara en la cabeza y luego a sí mismo. Él sobrevivió. Ella no. Esto fue justo enfrente de la escuela secundaria conectada. Toda la escuela fue enviada a casa por el día, pero yo era un niño de segundo grado, 7 años, y realmente me afectó. En un viaje familiar por carretera de California a Arizona, si conoces la autopista sabrás que tiene 2, a veces 3, carriles en un sentido, una franja de desierto y otra autopista en sentido contrario. Un conductor de edad avanzada se quedó dormido o sufrió un ataque, y su coche se salió de su carril, cruzó la franja desértica y chocó contra un camión que venía en dirección contraria. El conductor del semirremolque tiró del volante para esquivarlo, pero acabó chocando contra otro coche familiar. Nuestro coche familiar estaba a unos 100 metros detrás del camión y el coche, así que, aunque no resultamos heridos, mi familia estaba lo bastante cerca como para parar y prestar ayuda. Por desgracia, no pudimos hacer mucho, porque algunos de los pasajeros murieron en el acto. Lo sé porque recuerdo a mi madre donando una manta para cubrir el cuerpo de alguien que había salido despedido del coche, y viendo lo que solo puedo describir como un montón de personas sobre el asfalto. Fue un recordatorio aleccionador de la mortalidad, y de lo repentina que puede ser la tragedia. Visitando a mi abuela en una residencia de ancianos. Crecí a 1.500 millas de mi familia. No podíamos permitirnos volver a casa para visitarla con regularidad. Lo digo para aclarar que mis abuelos eran unos completos desconocidos para mí cuando era niña. En uno de los pocos viajes que hicimos a mi estado natal, fuimos a visitar a mi abuela a la residencia de ancianos. Tenía más de 80 años y sufría demencia. Era pequeña, frágil, olía fatal, estaba acurrucada en una cama de hospital con una bata de hospital, tenía una decoloración extraña y llagas en la piel, tenía puesto un catéter para orinar y estaba muy agitada y hostil. Gritaba a las enfermeras que no mataran a su bebé, un asqueroso muñeco desnudo al que se agarraba. Reconoció brevemente a mi padre y a sus hermanos, y empezó a repartir puñados de dinero imaginario. Yo tenía 9 años y se esperaba que la tratara como a la cariñosa abuela que todos los demás miembros de mi familia conocían. Estaba aterrorizada. Me empujaban en su dirección para darle un abrazo. De todos modos, ese es el origen de mi geratonofobia que persiste más de 30 años después. Un poco de preparación por parte de los adultos o una charla posterior habrían contribuido en gran medida a que la experiencia fuera menos aterradora. Estaba en una gasolinera con mi padre y su amiga empezó a comportarse de forma extraña, arrastrando las palabras, tropezando, de repente no podía ponerse de pie, y simplemente se desplomó en el suelo y estaba temblando. La cajera y otros clientes se acercaron corriendo e intentaron ayudarla, pero mi padre les decía que tenía un trastorno convulsivo, y les rogaba que no llamaran al 911 porque se pondría bien. Me pidió que la ayudara a volver al coche cuando empezó a despertarse. Años después descubrí que no había sido un ataque. Se habían inyectado juntos, ella tuvo una sobredosis y mi padre no quería que le pillaran conduciendo drogado con heroína con una niña de 7 años en el coche. Al final se puso bien, pero fue muy surrealista verla tirada en el suelo como si estuviera muerta. No recuerdo haberme asustado, solo como, ¿qué está pasando? Casi como si fuera un sueño. Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo estaba en 5º grado. Ese día me sacaron del colegio 1 hora antes, y me recogió un amigo de la familia que, obviamente, no iba a ser quien me diera la noticia. Así que estaba muy emocionada pensando que me iban a sacar del colegio antes para darme una sorpresa divertida o algo así. Me llevaron a casa de mi abuela, y subí corriendo muy emocionada porque muchos de los coches de mi familia estaban allí. Abrí la puerta y, obviamente, mi madre me dio la peor noticia de mi vida y, comprensiblemente, no pudo contener la emoción al contármelo. Luego me enteré de que había ocurrido por la mañana temprano, y de que yo había estado en el colegio todo el día mientras el resto de la familia se ocupaba de todo. Como adulta, comprendo esa decisión, pero sigo poniéndome muy nerviosa cuando parece que todo el mundo sabe algo que yo ignoro, y no me gustan nada las sorpresas. En 1984, cuando yo tenía 11 años, mi madre sufrió una rotura de aneurisma cerebral, y se desplomó en la puerta de mi habitación.
Eran las vacaciones de verano y yo dormía el sueño de un niño libre cuando me desperté y la encontré allí, en el suelo. Corrí hacia ella, me incliné y la llamé. Intentó mirarme, pero sus ojos estaban desenfocados y aterrorizados. Y estaban tan vacíos, como si mamá ya no estuviera allí mirando. Sobrevivió a la terrible experiencia y vivió otros 30 años, pero quedó profundamente discapacitada y la persona que era mi mamá nunca volvió. Nunca olvidaré esa mirada vacía y borrada. Una mirada de pánico y confusión en la cara de alguien me sigue provocando hasta el día de hoy, sobre todo si no hay nada que pueda hacer para ayudarle. Cuando tenía 6 años, la casa de mi abuela se incendió. La mayor parte del incendio se produjo en su habitación, pero recuerdo que estaba en la cocina, al final del pasillo, atónita y asombrada por el infierno que consumía su habitación. No pasaron más de 30 segundos antes de que mi tía me viera y me dijera, ¿qué estás mirando, cariño? No respondí ni me moví. Me quedé mirando cómo crecía el fuego. Cuando vino a recogerme, se dio cuenta y empezó a asustarse. Rápidamente nos sacó a mi abuela y a mí fuera. Estuve en silencio todo el tiempo. Estábamos en el patio viendo salir el humo cuando mi tía se quedó helada, y se acordó del perro de mi abuela. Quería volver a entrar, pero la casa de mi abuela estaba en el segundo piso y el humo hacía imposible subir. Todavía puedo oír y ver a mi tía gritando y arrancando hierba del césped. Que Dios te acompañe, Bam Bam, no me esperes. Una amiga y yo fuimos a Walgreens a recoger cosas para una noche de chicas. Salimos del coche frente al aparcamiento, y una mujer saltó de su coche al mismo tiempo, gritando y tratando de huir. Mi amiga y yo estábamos a pocos metros de ella. Conseguimos agarrarla de su marido, que entonces nos apuntó con una pistola mientras ella gritaba «tiene una pistola». La cogí de la mano y traté de arrastrarla mientras medio corríamos hacia la tienda. No sé quién se soltó primero, si ella o yo. Los empleados cerraron la puerta y se dieron a la fuga. Mi amiga y yo lo reservamos antes de que llegara la policía, demasiado asustadas para hacer nada salvo volver corriendo a nuestra casa y llamar a nuestras madres. Más tarde le disparó y la mató en un aparcamiento adyacente, menos de 15 minutos después de que la viéramos. Luego se fue a casa y mató a sus 3 hijos y después se suicidó. Fue hace más de 10 años, ya ni siquiera recuerdo cómo era su cara. Pero no puedo olvidar el sonido de sus gritos pidiendo ayuda. Esto ocurrió en algún momento entre los 3 y los 4 años, por lo que los recuerdos del suceso pueden ser sorprendentemente claros y frustrantemente borrosos, todo en el lapso de unos pocos minutos. Nací de una madre adolescente, 17 años, que vivía con su novio de entonces, no mi padre biológico, y eran traficantes de heroína de poca monta, de los que hacen tratos para, en teoría, mantener bajo el coste de su propio hábito. Como de costumbre, no alcanzaba para pagar la cuenta, y le debían a unos tipos malos más que un dinerito. Por favor, ten en cuenta que los detalles antes mencionados fueron reconstruidos a partir de las investigaciones y conversaciones que he tenido con mi madre. La veracidad no es su fuerte, y otras tías, tíos y varios miembros de la familia, así como algunos de sus contemporáneos de la época. No sobre mi experiencia, me desperté a media mañana y oí a mi madre gritar y chillar desde el piso de arriba, así que corrí a 4 patas escaleras arriba para ver qué demonios estaba pasando, y cuando levanté la cabeza por encima de la escalera me encontré cara a cara con 2 hombres con pasamontañas abusando a mi madre en la alfombra del pasillo. Me quedé helado y el último recuerdo claro que tengo es el de mi madre suplicándoles que no continuaran delante de mí. A día de hoy, mi madre no habla de ello, y no tengo ni idea de cuánto tiempo más continuaron, o si tal vez dejaron de hacerlo. Memoria y trauma es una combinación bestial de la que hay que estar seguro. A día de hoy, cuando subo unas escaleras, a veces me asalta una oleada de pánico, y suelo acelerar el paso y subir los escalones lo más rápido posible. A lo largo de los años, amigos y compañeros de trabajo se han dado cuenta de que se trata de un comportamiento peculiar, y he oído varios comentarios al respecto, siendo el más común algo así como que no quiero perder el tiempo o que tengo prisa por alguna razón. Ojalá lo supieran. La situación ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero he aceptado que probablemente siempre será un factor desencadenante para mí. Hay muchas más experiencias y consecuencias de estar expuesto a circunstancias como esta, pero ya me he extendido lo suficiente. Historias para otro día. Mamá tuvo un incidente mientras íbamos de compras en el que su corazón no se calmaba. Me dijo que me sentara en el banco y esperara con ella. Nunca se detuvo. Tuvimos que llamar a la ambulancia de la tienda.
Los empleados me sentaron en la trastienda mientras esperaba a mi abuela. Subimos a su coche y nos sentamos detrás de la ambulancia. Yo no paraba de preguntar si mamá se iba a poner bien. La abuela dijo que no lo sabía. No se movió ni fue a ninguna parte durante mucho tiempo. Pensé que estaba muerta y que por eso no se movían. Más tarde supe que la estaban desfibrilando. Fue al hospital y acabó bien. Hoy sigue viva. Años más tarde, conseguí un trabajo en esa misma tienda, y tenía ligeros recuerdos cada vez que veía el interior de la habitación en la que me habían sentado. No trabajé en esa habitación ni cerca de ella principalmente, gracias a Dios. Pero fue una de esas cosas que se me quedaron grabadas en la cabeza hasta que conseguí el trabajo. Hace años que no trabajo allí, pero ya casi nunca entro. Cada vez que entro, incluso cuando trabajaba allí, siento esa ansiedad y me pregunto si mamá estará bien. Un recuerdo que me ha quedado de la infancia es ver por primera vez un accidente de coche. Tendría unos 8 años y volvía andando del colegio cuando lo vi. Se oyó un fuerte chirrido de neumáticos y, de repente, 2 coches chocaron en un cruce. La gente salió corriendo a ayudar y, por suerte, nadie resultó herido de gravedad, pero la conmoción de ver algo tan caótico justo delante de mí fue inolvidable. Me hizo darme cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas, y sin duda me dejó una huella imborrable. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.